Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 9 del versículo 14 al 17. Vamos a hablar del ayuno. No soy experta en el ayuno, todavía estoy aprendiendo y hay muchas personas que practican el ayuno, hay personas que no creen necesario, pero yo pienso que siempre hay que recordar que es una relación directa con el Señor. Y en estos versículos vamos a entender un poco sobre el ayuno, pero sobre todo vamos a entender más a Cristo. Por muchas obras y cosas que podamos estar haciendo en nuestra vida, si Cristo no es el centro en realidad de todo eso, en realidad no tiene sentido lo que hacemos. Pero veamos qué es lo que tiene el Señor para decirnos hoy. Así que comenzamos orando. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que nos hables, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y siempre sabes qué decirnos en el momento exacto, Dios, y lo que nuestra alma necesita, Dios. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que seas tú hablando a nosotros, Señor, que no sea yo. Amén. Comenzamos con el versículo 14 que dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Juan tuvo discípulos, preparó el camino de Jesús. Siempre sus enseñanzas enviaban al arrepentimiento y a que sigan a Cristo. No quiere decir que Juan estaba mal por ayunar, sino tenía un propósito, lo que Juan estaba haciendo. El ayuno en sí era parte de la cultura, pero ellos no entendían por qué con Jesús había tanta libertad y no ayunaban. El ayuno era común en la cultura, incluso ayunaban semanalmente. Ellos, siendo discípulos de Juan, ayunaban mucho porque mostraban su corazón arrepentido por el pecado. Pero por otro lado, puede que algunos solo ayunaban por costumbre o por brindar una imagen de un buen seguidor de Dios que busca agradar a Dios. Y esto me hizo recordar que versículos anteriores habíamos aprendido de cómo algunos mostraban sus rostros de la peor manera para que los demás vean que estaban ayunando, pero en realidad no lo hacían directamente para Dios, sino para los hombres. Si había arrepentimiento de pecados de los discípulos de Jesús y de Juan y buscaban agradar a Dios, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Y esa duda la responde Jesús de esta manera. Versículo 15. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús era la esperanza. Juan preparó a las personas para Jesús. Ellos estaban arrepentidos por su pecado. En sí, la cultura judía y los fariseos podrían haber ayunado muchas veces, pero lo hacían de maneras incorrectas. Y no tenía sentido para los discípulos de Jesús seguir haciendo lo mismo, porque ellos entendían el arrepentimiento, pero también vivían en esperanza porque estaban con él. Por otro lado, el ayuno que practicaban los discípulos de Juan los estaba preparando para recibir ese perdón que solo Cristo daba, porque entendían esa necesidad que tenían de él. Muchos de nosotros podemos vivir en esas bodas, llenos de Cristo, pero en esta vida nos vamos a afrontar a tribulaciones y vamos a querer verlo, y sabemos que él va a volver. El ayuno muestra nuestra necesidad de él, es una muestra de arrepentimiento, de que no queremos vivir ya en esta carne, queremos el Espíritu del Señor, queremos que él gobierne y queremos que Jesús esté con nosotros. He escuchado a muchas personas que creen que el ayuno es útil para conseguir lo que se quiere, pero esta práctica pone de centro a nosotros y lo que deseamos en esta tierra, y ese no es el fin del ayuno. Lo que está en esta tierra jamás ha sido el fin de Cristo. Y si bien podemos pedirle al Señor en nuestras oraciones lo que quisiéramos, no somos nadie para demandarle algo. El ayuno sirve más para nuestra alma, para lo eterno, debilita nuestra carne, esa que nos hace vivir en el pecado. Versículos 16 y 17 dicen: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Para mí esto era tan difícil de entender, pero meditando pude llegar a varias conclusiones. Estos versículos me hicieron pensar en cómo está nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios, en ayuno, en oración, en alabanza, la lectura bíblica y en diferentes formas en las que queramos expresarnos de que somos cristianos o que somos seguidores de Él y le estamos buscando a Dios. Pero me hizo preguntarme en cada una de esas cosas que hacemos, ¿estamos ahí por costumbre o en serio lo hacemos para que el Señor nos cambie, para que nos bendiga con su presencia? Y todas esas cosas que se practican en la iglesia o a diario de manera personal no deben ser para adornar una religión y para demostrar nuestra espiritualidad, porque no tiene sentido que lo hagamos de esa forma. Y si lo hacemos así, debemos pedirle al Señor que nos renueve por completo, para que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, no para nosotros, para nuestro ego o para que la gente vea lo que somos, que nos renueva para que nuestra alma cambie. Por otro lado, Cristo vino a esta tierra porque había un nuevo pacto.
Ya no iba a ser bajo la ley, sino bajo su sangre, como un regalo para los que reconozcan su pecado y vean en él como el único camino. Nadie viene al Padre sino por él, con su sacrificio por nosotros. Jesús vino a prepararnos por completo, a cubrirlo todo con su amor, a renovar el pacto, para ver la ley de otra forma, bajo la gracia, bajo ese regalo que hizo por nosotros, porque para nosotros es imposible cumplir con todo lo escrito. Y hay muchas personas que siguen siendo esclavas, ya sea de la oración para que el Señor me acepte, y si dejo de orar, quizás el Señor me deje de hablar. Si dejo de ir a la iglesia un día, ya soy menos acepto. Si me olvidé un día el devocional, ya el Señor no va a oír mis oraciones. Eso nos hace esclavos. Quizás no del pecado como creíamos antes, pero podemos atarnos a tradiciones, a rutinas, a leyes, a normas que seguimos aumentando para ser aceptos por todos. Ni siquiera solo por Cristo, sino para cumplir quizás lo que nos hace cristianos. Cristo nos da una libertad que no es una licencia para pecar. Es una libertad que nos muestra que el Señor es amoroso y está trabajando en nosotros, para que ya no amemos el pecado porque no es provechoso para nosotros, para que no olvidemos de que es por Cristo que somos salvos y no por nuestros actos, que Él tiene más peso. Es el único que tiene peso sobre el pecado, que acaba el pecado. Si ponemos más peso en lo que hacemos, creemos que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, y no es así. Es lo que Cristo hace por nosotros. La ley y la gracia no están peleadas entre ellas, sino que por nuestra incapacidad de cumplir la ley, Jesús cumplió con todo. Y Él trabajará en nosotros y hay que dejar que Él actúe. Pero ya no vivimos en condenación, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las obras. Ya sea que ayunes o no debes olvidar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y nuestras intenciones, nos muestre las razones por las que ayunamos y hacemos otras cosas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque siempre nos hablas, cuídanos y protégenos de todo mal. Gracias por tu salvación. Gracias porque no es por nuestras fuerzas, porque si no estuviéramos perdidos, Dios. Actúa en nosotros para no vivir en pecado, pero ayúdanos a entender que es solo por ti, no por nuestros esfuerzos. En el nombre de